Acabamos de cantar una alabanza muy linda que dice, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Esa es una confesión, ¿no? En esta alabanza estamos confesando que Jesús hizo cosas muy especiales, muy grandes. Y estamos confesando porque estamos reconociendo aquello que hizo por nosotros. Bueno, y hablaremos de la confesión. Frecuentemente la palabra confesión se asocia a la suerte de aquellas personas sospechosas que están frente a la autoridad y deben declarar forzosamente sus delitos o sus faltas. También, usualmente, la confesión se relaciona a la idea de una persona que tiene que declarar de manera voluntaria o a la fuerza sus faltas y reconocer sus culpas. Muchas veces esta situación hace que una persona tenga que revelar partes ocultas de su vida, o cuanto menos podríamos recordar la declaración de un muchacho que tiene que reconocer sus faltas ante sus padres, o los desaciertos en las relaciones de pareja. Entonces, de por sí no parece una experiencia grata, porque la confesión es consecuencia de una culpa, frecuentemente, que tal vez finalmente tenemos que reconocer. Por lo tanto, al quedar expuesta eh, esta conducta nuestra, también queda sujeta a la crítica de los demás y nos puede sumir en una situación de vergüenza. En la legislación peruana, la confesión es una figura jurídica regulada en el artículo 160 del Código Procesal Penal del año 2004. Y esto consiste en el reconocimiento sincero y espontáneo de los hechos imputados por parte de la persona que se encuentra siendo investigada como autor o partícipe de un ilícito penal. La confesión puede ser entendida como la declaración que en contra de sí mismo realiza un imputado, reconociéndose responsable del delito y de las demás circunstancias que son materia de investigación. Aunque esta norma ha sido modificada el año 2010 para casos de reincidencia y otros casos excepcionales, la ley de todas maneras favorece a quienes tienen culpas, reconocen estas culpas y se acogen a este beneficio haciendo una confesión sincera. De igual manera, la Biblia nos insta a confesarnos unos a otros. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Obviamente, una persona que confiesa su falta, cuando es consciente de ella y cuando además de ello está arrepentida, la confesión que esta persona haga tiene un gran efecto. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, cuando una persona va a hacer una confesión, nuestra primera reacción puede ser de preocupación. Alguien viene y me dice, oye, voy a confesarte algo. Entonces, de repente empiezo a preocuparme porque asocio con que va a hablarme acerca de alguna falta o algún error y seguramente que esta persona quiere reconocer su culpa. Bueno, es que la definición de la palabra confesión, la confesión es el acto y efecto de admitir o declarar algo que es de conocimiento propio, sea de manera voluntaria o forzada, y proviene del latín confessio, término conformado por el prefijo con, que significa todo, y fiteri, que significa admitir. Obviamente, queda claro que confesar tiene relación con el hecho de admitir una culpa, pero también confesar significa
manifestar, expresar o decir voluntariamente sentimientos o ideas verdaderas. Por ejemplo, y este ejemplo, bueno, a mí me gusta, aquella confesión que hace un muchacho enamorado a la mujer de sus sueños. No guarda relación con alguna falta o con alguna culpa. Y tampoco es resultado del arrepentimiento. Es una declaración de un sentimiento de amor. Y si ese sentimiento es correspondido, entonces recibe otra declaración de amor. Las dos personas se confiesan y reciben confesiones de amor. Como cuando nosotros cantamos ahora, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Esa es una confesión de amor. Es una confesión de reconocimiento. Y de eso quisiera hablar esta mañana. Por eso la prédica la he titulado Una dulce confesión. En la Biblia encontramos muchas confesiones, tanto de arrepentimiento por las culpas, por la desobediencia, por el pecado, como de otro tipo de confesiones. Solamente como referencia veamos el caso de David frente a Natán. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 9, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, el rato que Natán explicaba esta parábola. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí vemos, hermanos, que David tuvo que ver su propio pecado a través de una parábola que fue relatada por Natán. Más adelante, David admitió haber pecado. Vemos en los versículos 13 al 15 del mismo capítulo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Entonces fue necesario que David confiese su pecado para ser perdonado. Esta lectura nos muestra qué benevolentes somos con nosotros mismos, pero de una manera tierna, muy tierna. Relaciona el pecado, la culpa, el arrepentimiento y el perdón. Pero como había dicho antes, ese no es el tipo de confesión del que quisiera hablar ahora, sino tomaré otro texto, otro pasaje de la Biblia que nos muestra múltiples confesiones narradas en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Me refiero a ese momento cuando nuestro Señor escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego de nacimiento y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado,
y habiéndose lavado, regresó viendo. Entonces, cuando preguntaban al hombre que había sido ciego, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esa es una confesión de agradecimiento por lo que Dios hizo en su vida. El ciego de nacimiento, lo primero que hizo, cuando recobró o ganó por primera vez la vista, cuando pudo ver por primera vez, reconoció que ese hombre llamado Jesús le dijo que, que vaya a lavarse el lodo que había untado en sus ojos y recobró la vista. Es una primera confesión de este hombre que había sido ciego. Luego dice que cuando los fariseos volvieron a preguntar cómo había recibido la vista, él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Quiero decir, este hombre confesó aquello que para él era una verdad. Más adelante, cuando los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y entonces había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Quiere decir que aunque los fariseos acusaban de pecador a nuestro Señor, aquel hombre hizo una confesión de lo que él creía, de su personal convicción. Pues hasta el momento, este hombre no conocía a Jesús, pero tenía por una parte la seguridad de haber sido sanado por el Señor y por eso lo afirmó. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Su confesión nos permite apreciar una actitud llena de gratitud y de alegría. Y además reiteró, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y luego de oírle, los fariseos lo expulsaron. Bueno, ahora llega el momento más dulce y trascendental de esta lectura. Se encuentra en la siguiente parte. Hermanos, les ruego que me acompañen con la lectura que está en Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Es la continuación de aquello que he estado narrando hace un rato. Nos quedamos en que al oír al ciego de nacimiento, lo expulsaron. Dice así, Juan 9, versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y digo, es la parte más trascendental porque estamos enfocando el momento cuando un hombre conoce al Hijo de Dios, confiesa que cree en Él y entonces le adora. Este hombre indudablemente tenía claro lo que pasó en su vida, por eso hizo confesiones de agradecimiento que tenía de lo que para él era una verdad, confesó lo que él creía con gratitud y alegría. Sin embargo, ante la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No tuvo reparo en admitir su desconocimiento, pues él creía que Jesús era un profeta y no sabía que estaba frente a su Señor. Al saberlo, hizo la más dulce confesión y lo adoró. Hace unos días, un muchacho
expresaba su deseo de recibir el bautismo. Y yo pude percibir su sorpresa cuando le referí la necesidad de hacer una confesión. Ciertamente él después comprendió lo que esto significaba, pero ese momento para mí fue de gran gozo, recordar mi primera confesión de convicción, de libertad, de cambio de vida. La confesión para salvación. Entonces, ahora hablemos de la confesión para para salvación. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa esto? Les comparto algunas ideas para reflexionar. Primero, que la confesión de fe se hace en una perfecta armonía entre la boca y el corazón. Recordemos las palabras de nuestro Señor, quien con severidad dijo, según vemos en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hay una relación muy estrecha entre lo que nosotros tenemos en el corazón y aquello que decimos. Y la confesión de fe es precisamente eso, la armonía entre lo que estamos creyendo y lo que estamos confesando. Segundo, la confesión de fe no es la repetición de algunas palabras mágicas de aquello que creemos y que automáticamente nos va a dar acceso a la salvación. Si nosotros vemos en Santiago capítulo 2, versículo 19, en esta epístola, el apóstol está diciendo, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, hermano, si confiesas tu fe, también debes obedecer. Hace un rato en el estudio compartimos el caso de Pedro y Juan que curaron a un cojo de nacimiento. Y entonces dice la Biblia que después de interrogarles los sacerdotes y saduceos, viendo el denuedo con el que hablaban, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Porque estaban entonces dándose cuenta de su forma de expresarse. Ese texto está en Hechos 4:13. Pero nos hace ver que existe una estrecha correspondencia entre tus palabras y tus hechos, como existe una gran correspondencia entre tu fe y tu vida, que ambas deben expresar lo mismo. Un tercer punto es que en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, un conocido encargo que nuestro Señor nos dejó, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué significa esto? Que al predicar el evangelio estamos haciendo una confesión de aquello que conocemos y de aquello que sabemos y queremos que los demás también tengan y que quieran y que lo tengan. O sea, la confesión de fe no se realiza una sola vez, es decir, aquella vez que lo hacemos públicamente antes de recibir el bautizo, sino que después de ello seguimos confesándolo siempre y lo vamos a hacer por el resto de nuestra vida, mientras tengamos la posibilidad de pensar y de hablar. Debemos confesar a nuestro Señor.
Y un cuarto punto. Jesús nos pide que lo confesemos. Veamos el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 31 y 32. Dice lo siguiente: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué grande promesa para quienes hacen la dulce confesión. Hay que hacerla, pero también existen muchas razones por las cuales las personas pueden negar al Señor. Puede ser por desconocimiento, por infidelidad, por miedo, muchas razones. Y tal vez la razón más frecuente es la vergüenza. Qué gran error, ¿no? Me parece muy importante recordar aquella expresión de Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 15 y 16. Pablo dice: Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, cuando Pablo hace la aclaración de que para él no es vergonzoso anunciar el Evangelio, nos deja abierta la posibilidad de entender que para algunos puede ser vergonzoso. Tal vez para un muchacho podría parecer cursi. Tal vez para un muchacho podría ser: oye, no, y si me preguntan y luego no tengo las respuestas, ¿cómo voy a anunciar el Evangelio? Eso tenemos a un lado. Pero por otro lado, tenemos el hecho de que es poder de Dios. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no estamos anunciando con nuestras fuerzas, lo estamos haciendo con el poder de Dios. Y ese poder de Dios no es para que nosotros quedemos bien o para que nosotros tengamos que lucir como grandes hombres o muy conocedores. Ese poder de Dios es para salvación. El propósito de la confesión en el Evangelio es la salvación. En conclusión, hermanos, aunque la palabra confesión nos acerque a la idea de alguien que ha cometido delitos, faltas, errores, y parezca humillante y vergonzoso reconocer las culpas, también la confesión significa la feliz declaración de nuestros sentimientos, de nuestra fe, como de nuestras convicciones. Entonces no hay una razón lógica para avergonzarse de hacerlo. Y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es una forma de glorificarlo. Si entre los oyentes alguien aún no hubiera confesado a Jesucristo como al Señor de su vida, ahora es el momento de hacerlo. Y para quienes ya hemos creído y hemos confesado su santo nombre, gocémonos en la práctica de hacerlo cada día. Confiesa a tu Señor y Salvador, que luego Él te confesará. Muchas bendiciones, hermanos.